Hace un año aparecía él, conocido en las redes sociales, pero desconocido para el mundo del fútbol y el público en general. Hace un año se propuso juntar 20 millones de dólares. Pasó un año. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuánta plata juntó? ¿Para qué se usó? ¿Cuánto cobró él? ¿Sigue vigente el fondo? En minutos, la base de datos de Telefe Noticias con todas las respuestas. Parece mentira que ya haya pasado un año de la colecta de Santiago Maratea en Independiente, Miguel. Un año. Un año, parece que fue ayer, pero ya pasó un año. Un club que estaba en ruinas, con destino de descenso, con destino de quiebra, una dirigencia nueva, una dirigencia anterior muy cuestionada, hasta que apareció de la nada Santiago Maratea, influencer ajeno al fútbol totalmente, especialista en recaudar fondos, y hacía este anuncio. Ya la gente independiente entiende perfectamente lo que está pasando. Lo único que falta es algo que los organice a todos para manejar tanta plata, y después algo que entiendo que parece imposible, que es lo que yo hago, y también hay gente que lo descree, y entiendo por el contexto del país que tenemos, pero después es que esa plata vaya a donde tiene que ir. Es tan simple como eso. Ahí estaba Santiago, enorme polémica, le dieron de todos lados. Santiago, hincha del Rojo, que empezó cuándo y cuándo terminó la colecta. Bueno, vamos a ver las placas que tienen que ver con esto. Empezó mañana hace un año, 27 de abril del año pasado, por supuesto, duró 6 meses, se cerró el 25 de octubre del año pasado, 6 meses. 6 meses. ¿Cuánta plata finalmente se juntó? Uy, a ver, este es un numerito complicado. Mirá, 1.045.973.264 pesos, de los cuales, Rodi, a ver, 972.486.632 fueron aportes de la gente, del hincha, y 73.486.632 fueron los intereses de una billetera virtual, es la misma que tiene, por ejemplo, Gran Hermano. Bueno, el fondo ese se depositaba en esa billetera virtual y eso generaba intereses. ¿En cuánto se tradujo eso en millones de dólares? Porque claro, la deuda que tenía Independiente, por la cual estaba inhibido, era en dólares. Entonces, eso significó 3.111.311 dólares al precio oficial, porque Independiente lo pudo hacer al precio oficial. ¿Cuántos fueron los aportantes? Los aportantes, a ver, vamos a ver imágenes. En total, 390.000 fueron los aportes de hinchas o de no hinchas que llegaron desde todo el mundo. ¿De qué valores fueron, por ejemplo, las mayores donaciones que tuvo la movida? Claro, mirá, por ejemplo, el que más donó, el que más aportó, 4.970.000. Wow. El segundo le pisó los talones, 4.936.430, y hubo un aporte que también entró en el podio, en este caso de 2.683.800. La mayoría de la gente, Rodi, el 71%, aportó una cifra que fue una cifra más lógica, ¿no? Claro, razonable. Entre 100 pesos y 4.000 pesos. ¿Y de cuánto fue la donación de menor valor, por ejemplo? Bueno, este es un dato curioso. Mirá, 22.447 personas donaron 1 centavo. Simbólico, irónico, diría yo. La mayoría de ellos, por supuesto, hinchas de Racing que se jactaban, que lo cargaban al Rojo donándole 1 centavo, pero fueron 22.447 personas. 1 centavo nada más. ¿Cuándo se lanzó la colecta? Durante las primeras horas se recaudó mucho dinero. Muchísimo, claro. Acordate, Rodi, el furor que había, Maratea en todos los medios anunciando esto, la campaña. 74 millones en la primera hora desde que se lanzó, que lo escuchábamos recién a Maratea lanzar esta colecta. Primera hora, 74 millones. En las primeras 4 horas, obviamente, seguía el furor, todo el mundo quería participar, 300 millones, ¿sí? Y 438 millones de pesos a lo largo de todo ese primer día, a lo largo de las primeras 24 horas de la colecta. Fueron las más efectivas. Claro, exactamente. Acordate que era la noticia del día, era el furor, todo el mundo quería participar. Incluso hasta había hinchas de otros equipos que decían, che, el Rojo está mal, vamos a ayudarlo, y colaboraban. Aparte era sencillo, era una billetera virtual, no había que hacer demasiado trámite, por eso había mucha expectativa y mucha recaudación. Ahora, de la misma manera, a medida que iban pasando los meses,
el volumen de las donaciones iban cayendo. ¿Cuánto se recaudó por mes? Bueno, vamos a ver mes a mes cómo se fue recaudando. Por ejemplo, en abril, cuando se lanzó, fue el 64,2%, es decir, casi más de la mitad de la recaudación total se produjo en abril. En mayo ya bajó un poquito, 21,7%, y ya a partir de junio fue un 1% del total. Los meses que siguieron, menos de ese 1% por mes, porque claro, de a poquito se iba pagando. ¿Para qué se usó la plata, que era el gran tema? Bueno, el gran tema era, Independiente estaba inhibido por la FIFA por una deuda que tenía con el América de México, por una deuda por el delantero paraguayo Cecilio Domínguez. Bueno, a ese club, al América, fueron a parar 3 millones de dólares de todo lo que se había recaudado. Pero también, digamos, hubo otros casos, como por ejemplo, le debía Independiente a Boca por el pase de Pablo Pérez, 110.000 dólares, se lo dio, y después quedó un puchito, algo que quedó en pesos, que no llegó a transformarse en dólares y que fue a otras actividades del club, inferiores y otros deportes de la institución. Claro, pensando quedó hace un año, pero 6 meses duró la colecta que ayudó a salir adelante Independiente en un momento muy difícil. Hoy lo chequeé, Rodi, con varios personajes del mundo independiente. Sin esta colecta que organizó Maratea, sin dudas, me decían todos, el club se iba a la B, terminaba en la quiebra. Es verdad, se esperaban recaudar 20 millones de dólares. No se llegó, pero sin dudas que ayudó y fue fundamental para atravesar aquel delicado momento, ¿no? ¿Qué decía Santiago? Bueno, Santiago Maratea anunciaba así el cierre de la colecta 25 de octubre del año pasado. ¿Por qué? Por esto, mirá. Decidí que lo mejor era que se cierre y no renovar y sumarle más meses de que esté abierto. Tener el fideicomiso abierto te genera gastos mes a mes. Vos tenés que pagar auditores, abogados y contadores. ¿Cuánto se va en eso? No sé, aproximadamente 10 millones. Y queda una pregunta más que aún no tiene respuesta. Sí, es a ver, ¿cuánto cobró en total Santiago Maratea? ¿Te acordás la polémica? Porque él mismo lo dijo. El acuerdo era que él se iba a llevar el 5% de lo recaudado. Iba a ser para él y de ahí se iban a pagar los gastos del fideicomiso, contadores, todo lo demás. Se sabe que cobró parte de lo que correspondía, pero también él mismo anunció que renunciaba a cobrar los últimos 10.000 dólares que le correspondían. Los números finales, cuando el balance sea presentado en la Inspección General de Justicia, ahí va a quedar un poquitito más claro de cuánto cobró o cuánto dejó de cobrar Santiago Maratea. Se cumple un año de esta idea de Santiago Maratea, que tanta polémica y persecución también tuvo, pero que definitivamente todos parecen estar de acuerdo, Miguel, le salvó el momento Independiente. Sin duda, lo ayudó a sobrevivir, Rodi. Gracias, Miguel. De nada.